Volvemos con Darío Martínez, el secretario de Energía de la Nación, quien nos estuvo esperando algunos minutos. Darío, de vuelta, gracias por la paciencia. Darío, 3,5 de aumento de YPF, el tercer aumento en creo que 60 días, ¿no? En 3 meses, 90 días. Hay gran componente impositivo. ¿Por qué se da este aumento, Darío? En este caso, en términos redondos, por decirlo de alguna manera, de ese 3,5, 2 puntos son la actualización del ICL, del impuesto a los combustibles. Medio punto va a la industria del biocombustible, que hacía muchísimos meses que no había ninguna actualización. Hicimos una actualización dada que las plantas están paradas. Estamos hablando de las plantas que están en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Tucumán. Y el resto va a la destilería, digamos. En términos redondos, 2 puntos ICL, medio punto biocombustible y 1 punto a la destilería. Darío, ayer participaste con el presidente Alberto Fernández de anuncios por el Plan Gas. Digo, se trata de beneficios a petroleras, pero ¿en qué le cambia la vida o en qué le puede llegar a cambiar el día a día a aquellos también que son consumidores o que están esperando también alguna buena noticia del sector? Es una excelente noticia y no es a las productoras, primero en un mundo de incertidumbre y de pandemia, tener un presidente que da certeza en sus decisiones y lanza un plan que permite planificar y buscar inversores para que trabajen en conjunto con la industria nacional, las pymes, los trabajadores. De hecho, en el plan está estipulado de manera creciente valor agregado nacional, o sea, las inversiones cada vez tienen que tener de manera gradual más en la cadena de proveedores, más cosas en pesos de lo que van haciendo en dólares. Sí. Pero el plan de estímulo está pensado para no tener que importar 18.000 millones de metros cúbicos, con lo cual eso sería un costo tanto en divisas muy alto, 5.600 millones de dólares en divisas nos vamos a ahorrar, y además va a haber un ahorro fiscal en los 3 años. Primero hay un esfuerzo fiscal al principio, pero luego termina siendo un ahorro fiscal importante, además de los puestos de trabajo, además de la reactivación, porque ese gas que no producimos, esos 18.000 millones de metros cúbicos de gas argentino producido por trabajadores argentinos, van a reemplazar gas importado, que además nos saldría más caro, porque tenemos un declino producto de la incertidumbre que se generó por políticas contradictorias que se tomaron en los últimos años, que hizo que el inversor deje de invertir. Y cuando en el gas vos dejás de invertir y empieza a haber declino, no es que podés mantener constante la curva. Dejar de invertir significa menos producción, y si tenemos menos producción hay que salir a buscar ese gas afuera a un precio más alto. Ahora, Darío, Por lo cual nos va a beneficiar a todos los argentinos, además del ahorro fiscal. Sí. Lo aclaro para entender cuál es el espíritu y el concepto de un plan gas distribuido entre todas las cuencas, ¿sí? Para que en todas las cuencas haya actividad además. Hace casi una década venimos hablando de Vaca Muerta y de la potencialidad que tiene, incluso lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, lo ha dicho Mauricio Macri, lo dice Alberto Fernández. ¿Cuándo vamos a ver un Vaca Muerta realmente explotando en el sentido de dando posibilidades o mayor cantidad de posibilidades para los argentinos y en cuanto a los desarrollos? ¿Ya está pasando o va a pasar en un tiempo? Déjame aclarar, el plan gas no es solo para Vaca Muerta, es para todas las cuencas y está topeado cuánto cupo le toca a cada cuenca. Ahora es cierto, con Cristina había 80 equipos perforando en la Argentina, cosa que no se vio más. Luego, para adelante, la indefinición, las políticas contradictorias hicieron que los inversores dejen de invertir y eso se fue cayendo, hasta llegar a casi 0 equipos hace muy poquito. Esto lo que hace es volver a poner equipos. YPF va a reactivar 7 equipos en lo inmediato y luego lo que hace YPF lo va siguiendo el resto de la industria en cuanto a las inversiones. Ahora, Vaca Muerta tiene una potencialidad importante. Ahora, el precio internacional no lo maneja la Argentina. Claro. Con un precio internacional bajo, Vaca Muerta se retrasa, y con un precio internacional alto, Vaca Muerta empieza a ser mucho más rentable. Hoy, en el contexto que tenemos hoy con este plan gas, en materia de gas va a haber reactivación. Y en materia de petróleo te diría que con el precio que se ha recuperado un poco, con retenciones a la baja, porque el barril criollo, además de establecer un precio para el cálculo de regalías, bajó las retenciones. Y eso da un horizonte
para la producción de petróleo muy interesante. Ahora falta que el mundo consuma petróleo, porque el mundo en definitiva con la pandemia se paralizó un poco, hubo un exceso de producción, pero sí se pudo colocar el petróleo de vaca muerta en el mundo. Eso sirvió esta pandemia para que el petróleo de vaca muerta sea conocido. Darío, vuelvo al tema de la tarifa y con esto cierro y te agradezco ya el contacto y haber compartido estos minutos. Vos decías, lo que hace YPF, después las empresas van atrás, y esto es cierto, casi es una bandera de largada, ¿no? YPF. Lo mismo pasa con las tarifas. ¿Vos crees que ahora vienen las otras petroleras también con el aumento de nafta? Y además, ¿no crees que puede trasladarse a precio como suele ocurrir también? Las tarifas son una cosa, el plan gas es otra. Hay una relación porque estamos hablando de gas y el precio de los combustibles surtidores es otra cosa. Nosotros entendemos que los argentinos no deben dejar de consumir otros bienes y servicios para poder pagar la energía. Pensar de una manera distinta sería generar recesión en otras actividades. Pero también entendemos que hay que trabajar en ese sentido y tenemos que lograr segmentar de alguna manera que los subsidios en materia de tarifas, te estoy hablando, no del precio del combustible, sean más eficientes. La pandemia nos ha dejado herramientas, porque el gobierno rápidamente, ágilmente ha encontrado durante esta pandemia la manera de ir a llegar a aquel que la estaba pasando peor. Por eso el IFE, por eso muchas de esas herramientas. Esa base de datos nos va a servir para subsidiar en materia de tarifa a aquel que realmente no puede pagar la tarifa. Porque aunque quisiéramos que la pague, no la puede pagar. Entonces sería un error ir sobre un esquema a esa persona. Ahora, el que sí la puede pagar, tenemos que pensar en que vaya estando cada vez más cerca del costo de la energía. Y puede hacerlo. Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación. Gracias, Darío, por la participación. A vos, Fernando, un saludo a todos. Chao, hasta luego. Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación.